Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. Hoy es 9 de septiembre de 2022 y voy a retirar 29 TRX de mi cuenta de TRX Mining Farm y al mismo tiempo también voy a conseguir más potencia de minado. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo y recuerda que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Bueno, como ves, esta es mi cuenta a día de hoy y como podemos observar aquí arriba en el apartado de Tron, tengo acumulados 29,49 que voy a intentar sacar ahora mismo. Y del mismo modo, en Tether, como ves, ya tengo acumulados 273,79. De modo que volveré a utilizar 200 TRX del apartado Tether para aumentar mi potencia de minado de 4.500 gigahashes por segundo a 6.500 gigahashes por segundo. No está mal, ¿verdad? Vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es entrar en mi cuenta de Payeer. Voy a bajar abajo del todo para que puedas observar que en mi cuenta tengo en TRX 398,23. Bien, una vez visto el saldo que tengo en Tron, vuelvo a mi cuenta, voy a pulsar sobre Withdrawal, voy a bajar hasta encontrar la moneda que quiero retirar, en este caso Tron, la selecciono y en la cantidad voy a poner 29,49, que es lo que tengo en este momento. A continuación pulso en Request, me muestra como siempre un resumen, pulso sobre confirmar y aquí me está indicando que el pago ha sido procesado. Pues bien, voy a venir a mi cuenta de usuario para comprobar que efectivamente ahora tengo 0 TRX, ya que han sido restados de aquí y añadidos a Withdraw Total. A continuación voy a venir de nuevo a mi cuenta de Payeer, voy a entrar en el apartado Historial y como ves aquí aparece 9 de septiembre de 2022, 29,49 TRX y ahora mismo el estado aparece en revisión y pendiente. Así que voy a esperar un par de minutos y ahora vuelvo. Bueno, ya han pasado un par de minutos y como podemos observar, ahora en esta línea que estaba pendiente ya me marca el estado procesado correctamente. De modo que si ahora vuelvo a mi balance de Payeer y bajo hasta abajo, podemos ver que ya tengo 427,72 TRX acumulados en mi cuenta. Pues bien, ahora voy a volver a mi cuenta de usuario y ahora lo que voy a hacer es utilizar 200 de estos 273 TRX que tengo en Tether, pulsando en comprar minero TRX, pulso en el primero, recuerda como ocurrió en los dos últimos vídeos de esta lista de reproducción, me cuestan 200 TRX el añadir una potencia de minado de 2000 gigahashes por segundo, lo que son 2 teras por segundo. Una vez seleccionado, bajo hasta abajo y en mi caso voy a pagar con Tether, pero claro, no quiero pagar con Tether con mi monedero o mi wallet. Esto sería hacerlo seleccionando el interruptor de la derecha para utilizarlo como sistema de pago. Pero en cambio quiero utilizar este saldo que ya tengo generado y acumulado en mi cuenta, de modo que voy a seleccionar el interruptor de la izquierda. Con lo que le estoy diciendo que utilice el balance que tengo en esta cuenta. Bien, le doy a Spend. Nuevamente me marca un resumen, como que voy a adquirir un minero básico. Esto me va a añadir 2000 gigahashes por segundo. Yo tenía 4500, así que cuando le dé a Process vamos a pasar a tener una potencia de 6500 gigahashes por segundo. Pulso en Process. Y efectivamente aquí arriba me marca que el depósito se ha realizado con éxito. Vuelvo a mi cuenta de usuario y efectivamente podemos observar aquí en TRX Hash que ya tengo 6500 gigahashes por segundo. De modo que supongo que tardaré mucho menos en conseguir más. Y ya sabes, voy a seguir ampliándolo
hasta que pueda ampliarlo con el segundo, que creo recordar que son 500 TRX. Vamos a verlo. Efectivamente, 500 TRX serían 5000 GHz por segundo durante 30 días. No sé si el siguiente lo añadiré de 200 o si bien ya pasaré al de 500. Pero bueno, esto lo veremos en el próximo vídeo. Espero que esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like, compártela en tus redes sociales y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!